Más información está aquí entonces, una primera aproximación, Odrasir, a esto, es decir, bueno, vámonos primero, ¿para qué está el diputado? Y Mira, después nos mira, vamos por leyes, fondo y faltas. ¿Cuál es el trabajo del mira, diputado? principalmente son en dos vías el trabajo del diputado. Obviamente es el que se encarga de nuestras leyes, es quien se encarga de presentar la iniciativa y las modificaciones necesarias para el marco jurídico del Estado, para darle viabilidad a los programas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Para que funcione el Estado sirven los diputados para hacer las leyes, las normas para que esto camine, ¿no? Por el otro lado están, una de sus funciones fundamentales es el tema de la revisión de cuentas, ¿no? Que le llaman, que el órgano como tal, el Congreso, tiene esa función y es importante que los diputados pues, puedan poner en la balanza el ejercicio del presupuesto que tienen los municipios y el propio Estado. Entonces, en sí, esas son las dos grandes funciones. Por ahorita que comentabas el tema del fondo legislativo, pues es evidente que ese clientelismo que hacen los diputados, que viene de años, viene de legislaturas anteriores, donde con el dinero público ellos hacen, pues pudiéramos decir hasta campaña, ¿no? Digo, propiamente no es su función, pero otorgan, gente va y les pide, como decía muy bien Marlene ahorita, les van y les piden apoyos para cuestiones de piñata. Ahorita que viene diciembre te vas a dar cuenta que se va a disparar la cantidad del fondo legislativo destinado para hacer ese tipo de eventos, que obviamente no obedece a una función propia del legislador. Por otro lado, debo de hacerte un contexto del por qué más o menos conocemos esos temas, porque yo todavía, no para decirte una cosa, formamos parte, y que creo que es parte de la molestia también de estos temas, formamos parte del Comité Ciudadano para evaluar el desempeño legislativo. Lo que está haciendo Marlene, lo que hizo todo el trabajo de círculo, lo tendríamos que estar haciendo tu servidor, Guillermo Noriega, Luis Huesca, somos 6 personas que fuimos electos para funcionar como comité de evaluación para el desempeño legislativo. Y la realidad es que cuando presentamos nuestras primeras evaluaciones, ahorita te platico un poco más a fondo, obviamente fuimos desacreditados, incluso hubo por primera ocasión unanimidad en el Congreso del Estado, hay que decirlo, pero en contra de nosotros, no de la evaluación que nosotros presentamos. Eso fue en el 2008. La primera evaluación fue en el 2010, pero fuimos electos en el 2008. Okay. O sea, en esa coyuntura. No, ahorita nomás antes de ir a corte, ¿para qué está el diputado, Marco Antonio? Y voy a hacer un corte y volvemos ya por los detalles. Bueno, de manera específica, Luis Alberto, el Congreso del Estado tiene un régimen de facultades muy amplio. Tradicionalmente, la sociedad siempre determina que la función principal del Congreso es hacer leyes. Se le da un criterio como de fábrica o de maquinadora incluso de leyes, en función de que siempre se evalúa su desempeño con un criterio cuantitativo, es decir, cuántas iniciativas se presentan y cuántas leyes se aprueban. Sin embargo, como lo decía Odrasir, el Congreso no únicamente tiene esa función de legislar, hay otras funciones sustantivas también que tienen que ver con la aprobación, por ejemplo, de las leyes fiscales anuales del Estado y las 72 de los municipios. El Congreso también le corresponde una de las funciones constitucionales principales, la fiscalización del gasto público, instruir juicios de responsabilidad política, declarar la suspensión o desaparición de ayuntamientos, revocar incluso el mandato a los alcaldes y finalmente uno de los trabajos legislativos de mayor relevancia en la actualidad, que no únicamente tiene que ver con el control presupuestal, sino también con la política de transparencia, con la rendición de cuentas, es la calificación de las cuentas públicas. Esos son de manera muy general las funciones que le corresponde desempeñar al Congreso del Estado conforme al marco de las facultades constitucionales y reglamentarias que establece la Constitución del Estado y la propia ley orgánica del Congreso, incluyendo desde luego la ley orgánica del ISAF, entre otras, ¿no? Entre otra legislación. Corte y vuelvo con ustedes los detalles, las iniciativas aprobadas, la calidad de los gastos y las faltas. ¿Cumplen los diputados en verdad con su mandato? Para que usted a la hora que le pidan el voto, los ubique. Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Por solo 3.
5 minutos, vámonos a los detalles ahora del reportaje de Círculo Sonora ahí en circulosonora.com. Muchos comentarios de la audiencia. Luis Pellegrini, un diputado similar al apéndice, podemos removerlo del cuerpo legislativo y viviremos tranquilos. Osvaldo Gutiérrez, propuesta inviable, no tiene por qué tener ese fondo. Los diputados, Irán Rodríguez, lo lamentable es que un diputado como Nacho García siga en el Congreso, debería entrar en su suplente. No, pues es que es el beneficiado de las obras, de los panistas, periodistas, de todo. Alejandro Luna, y los regidores quieren que se les entregue un fondo igual que los diputados. Querían, exacto. Alberto Bringa, se deben hacer reformas para que los diputados solamente representen a sus distritos y no una bancada partidista. Alberto Flores, desde Cajeme, las iniciativas de Abel Murrieta son contundentes a favor de los sonorenses y pisan callos, incluido el PRI, y lo dejan solo. Gabriel Palomares, el del Camaro. Juan Murrieta, los diputados del PAN y un trolorita del dinero. Dulce María, ¿cómo estás, Dulce? Dice, qué buena canción. La de Kini. Seco, el diputado Raúl Villanueva, qué nuevas que los diputados panistas no trabajen. Trinches parásitos. Sonorense, que con esa calidad de legisladores se explica por qué todo el mundo viola la ley en Sonora. Ceci Durán, ¿a poco Juan Manuel Armenta no chambea? Qué raro, es que hay niveles. ¿Cómo ven con la calidad de las leyes y de lo que se presenta? Fíjate que, Luis Alberto, yo creo que... Sigo con Horacir Espinosa y Marco Antonio Andrade aquí en cabina. Es importante ver ese punto porque también hay que, creo que lo mencionó también Marco Antonio, hay que tener mucho cuidado en el tema de las evaluaciones porque no necesariamente, este estudio es muy bueno, pero no necesariamente el hecho de que hayas presentado 15 iniciativas indica que sean iniciativas de ley que vayan a tener un efecto a favor de la sociedad. Bueno. Creo que es importante, para empezar ese punto. Y segundo, como bien dices, hubo un fenómeno, no sé si recuerdas, de Petra Santos en su momento cuando fue diputada, que en aquel entonces diputada del PRD presentaba a diestra y siniestra una serie de iniciativas de ley y de decreto, y pues evidentemente ninguna pasaba, ¿no? Pues eran 3, 4, pero en su momento un medio de comunicación hizo una evaluación y dijeron, pues fue la mejor evaluada. Pero ya después tú haces el estudio y dices, bueno, la realidad es que las iniciativas de ley que presentaban no tenían esa importancia, no tenían esa relevancia para ser aprobada. Y aparte, independientemente de que pues era el PRD, era una minoría. Pero bueno, creo que es importante decirlo, que la evaluación de los diputados va en virtud también de la trascendencia que puedan haber tenido o que puedan tener en el aspecto del desarrollo social, las iniciativas que presentan. Por un lado ese tema, y por el otro, qué tan transparente. Yo creo que aquí este ejercicio nos debe de servir para decir qué tan transparente ha sido el Congreso, a pesar de que hubo reformas importantes a su ley orgánica. Se reforma su ley orgánica, si mal no recuerdo, a finales de la legislatura del 2006-2009, y donde se exigen ellos mismos y se causa un precedente a nivel nacional incluso de crear un sistema de evaluación para el desempeño legislativo. Aunado, Luis Alberto, y creo que es bien importante también que lo dejamos a un lado, la creación de una figura que se llama Agenda Legislativa Común. Se supone que para que no exista mucho atraso legislativo o más atraso legislativo que ya tienen, se finca esa figura o se establece esa figura en la ley donde dice, bueno, por lo menos vamos a tener 5 temas, todos los grupos parlamentarios, que vamos a caminar juntos. Entonces, independientemente que nos atoremos con otras cosas, con estos 5 temas son de la agenda legislativa común que vamos a aprobar de manera inmediata. ¿Qué pasó con eso? Pues quién sabe. Y el segundo, y no más para que darle la oportunidad también a Marco Antonio, creo que es bien importante saber qué pasa con esto, qué pasa con las faltas, Luis Alberto. Las faltas que no son justificadas y que también hay que ponerlo en duda, esas tales justificaciones. Las faltas que no son justificadas se les sanciona, se les ha aplicado sanciones, está establecido en la ley orgánica. Entonces, nada. Ese es el problema. Nada, es el trabajo más impune. Marco Antonio. Bueno, a mí me parece que el tema de la producción legislativa, Luis Alberto, siempre ha sido evaluado con un criterio muy limitado. O sea, tradicionalmente se toman como parámetros, se toman como base el número de iniciativas presentadas y el número de leyes aprobadas, aplicando una valoración cuantitativa. Mi punto de vista al respecto es que la eficacia, la importancia y la trascendencia de una legislatura debe medirse por la calidad y por la importancia social de las resoluciones.
lo cual implica un criterio cualitativo sobre lo que hace o deja de hacer el Poder Legislativo. Me parece que uno de los elementos de evaluación y de la eficacia con que debe de medirse esa producción legislativa, aparte del número de las iniciativas presentadas, es la calidad normativa de las nuevas leyes y muy especialmente la utilidad social o el beneficio que genera a los ciudadanos. Por ejemplo, de acuerdo al reportaje que estamos comentando de Círculo Sonora, la actual legislatura no tiene ni en calidad ni en cantidad las leyes suficientes para que se considere, desde mi punto de vista, que es una legislatura trascendente. Por ejemplo, lo consigna muy bien el reportaje de Círculo cuando dice: las principales leyes de la actual legislatura tienen que ver con la creación de la ley de casinos, con la ley de salud mental, con la ley de protección animal del Partido Verde Ecologista, con haber elevado el feminicidio como delito dentro del Código Penal del Estado, la eliminación del común, que es una medida de carácter fiscal. Sin embargo, creo que en la lógica de la importancia social de la actividad legislativa, tenemos un déficit social de lo que produce y de lo que hace el Congreso. Yo no advierto, tomando como base este reportaje, Luis Alberto, que haya nuevas reglas, una nueva normatividad, que se hayan actualizado las legislaciones en materia, por ejemplo, de educación, lo que tiene que ver con la salud pública, con el empleo, lo que tiene que ver con el desarrollo en general del Estado, incluyendo desde luego la seguridad social. No veo lo que es nuevas políticas de género, por ejemplo, medidas de protección en el ámbito de la legislación social, medidas de protección a personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Incluso, mira, hay un estudio producido por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el que es un informe de seguimiento a las iniciativas de algunos de los congresos estatales que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres y con las políticas de género. Y pues realmente el Congreso de Sonora no sale bien acreditado, considerando que, por ejemplo, otras legislaturas, otros congresos de otras entidades ya han legislado en lo que tiene que ver con ampliar los derechos humanos de las mujeres, la equidad de género, los derechos del niño y la juventud, etcétera. Y por ejemplo, Aguascalientes, el Congreso del Estado de Aguascalientes tiene en trámite 19 iniciativas en materia de derechos humanos de género. El Estado de Baja California tiene 18, Campeche tiene 10, Colima 29, la Asamblea del DF 18, Durango tiene 2 y Sonora tiene 0. Es decir, no hay una política de legislación relacionada con la realidad de nuestro entorno social. Y en ese sentido, pues a mí me parece que es necesario aprobar leyes con apego a nuestras realidades sociales, a nuestras realidades educativas, incluso legislar tomando en cuenta los factores de nuestro entorno que tienen que ver hasta con cuestiones de carácter cultural. O decir, y preguntamos, ¿sabes qué trabajo han realizado tus diputados, Alfonso Munguía? No, lo único notable es que se dedican a hacer campaña. David Bonales sí han promocionado sus candidaturas, Juan Murrieta, y gracias a la mayoría de ellos tuvimos el común en 2013. Ceci Durán, sí, claro, nada en beneficio del ciudadano. Enrique García, en serio trabajan, gastar su fondo legislativo. Roger Medina, mira, así está la cosa, a los diputados no les interesa la ciudadanía. Marta Patricia Velarde, es verdad, desde finales de agosto se les solicitó a través de comisiones de agua y minería una audiencia para el caso del río Sonora y
hasta la fecha sin resultado. Qué triste trabajo es. el del Congreso de Sonora, que la Comisión de Minería ni se... Tuvimos que presionarla de aquí. No sabían que había comisión del Río Sonora. Roger Medina, no, cuando me acerco a preguntarles alguna información, me manda por un tubo. No hay un comentario positivo para los diputados. Incluso, mira, todo lo que comentaba Marco Antonio creo que es muy pertinente. Las leyes no obedecen, desafortunadamente, a las necesidades sociales. O sea, el trabajo que están haciendo son, si bien dice también aquí el reportaje de Círculo, son reactivas, ¿no? El tema del feminicidio, el tema de la protección animal por una política nacional, la ley de salud mental, o sea, por la incidencia que ha crecido de suicidios, bueno, hay muchas cuestiones que son muy reactivas, pero sin embargo, hay estudios también que acompañan esa situación que estamos viendo en las redes sociales ahorita. Hay una percepción, los únicos que son, en todas las figuras que tenemos como Estado, los únicos que son peor evaluados que los diputados son los policías, ¿no? Pero de ahí en fuera los diputados son en cualquier estado de la República, pues incluyendo Hermosillo, Sonora, obviamente son los diputados. ¿Pero se va a dignificar pero mira, yo creo que el problema es cuando... Cada vez es peor. Mira, Luis Alberto, yo creo que hay algo importante. Cuando los diputados entiendan que su función realmente es construir un mejor Estado, a través de la norma, a través de la búsqueda de resolver los problemas de fondo y no dar paliativos con iniciativas de ley que a lo mejor no tienen esa trascendencia, ahí es cuando vamos a ver que realmente el Congreso del Estado haga un trabajo que realmente se vea reflejado en atender las necesidades de la sociedad. Yo creo que lo que está pasando es que nuestros congresos cada vez más se alejan y lo ven como una situación donde el protagonismo político es lo que más va a resaltar de la persona y no el trabajo. Yo creo que cuando tengamos diputados que realmente estén conscientes de su función y que lleguen al Congreso para impulsar un mejor desarrollo del Estado, hasta entonces vamos a entender o vamos a ver que un Congreso va a aumentar en su percepción, donde la sociedad va a decir, adelante, estos diputados están haciendo un trabajo que me ve reflejado en el bolsillo, que se me ve reflejado en el empleo, se me ve reflejado en mejores infraestructura educativa, deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Marco Antonio, para cerrar. Pues mira, incluso Luis Alberto, en un comparativo sobre cómo se legisla en otras entidades, incluso desde el punto de vista cuantitativo, realmente Sonora tenemos un déficit legislativo fuerte, porque por ejemplo, de acuerdo a lo que dice Círculo, el reportaje muy interesante, por cierto, es que, por ejemplo, la legislatura de Sonora, en los 2 años de su ejercicio, tiene 277 iniciativas. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, en el mismo periodo se han procesado 828 iniciativas. En Sonora se han tramitado 62 decretos, mientras que en la legislatura del estado de Chihuahua 596. Es decir, hay una agenda legislativa muy difusa, que no está determinado cuáles son los objetivos precisos que se tiene al momento de tomar decisiones dentro del Congreso del Estado. Inclusive revisando los efectos y los alcances que tuvo la reforma político-electoral reciente, también es de percatarse de que hay una reforma política inconclusa, porque todavía falta por expedirse el reglamento de las candidaturas independientes. Por ejemplo, se requiere armonizar la ley de responsabilidades de los servidores públicos, una adecuación al Código Penal, a la ley general en relación con la ley general de delitos electorales, ¿no? Pero no andan en eso los diputados, es decir, no andan en eso y está la prueba. Señor, pero sin embargo, Luis Alberto, es lo importante, ¿no? Obvio. Son los asuntos que deberían de ser el tema inmediato a resolverse. No, eso estoy de acuerdo. Falta esa reforma al Código Penal para determinar a cuáles son los tipos penales por infracciones electorales, por ejemplo. Falta la creación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales, que junto con Colima somos el único estado en todo el país que no tenemos creada una fiscalía o un ministerio público especializado, no obstante que la Ley General de Delitos de carácter electoral ordena de manera obligatoria a que en cada una de las entidades federativas se debe de crear una fiscalía especializada. Y aunado pues está también
una asignatura pendiente que tiene que Así ver es. con el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana. Uf, aparte. Otro tema. No, hombre, ya mañana le seguiremos. Vamos a invitar también a Memo Noriega. Muy buenos comentarios. Rosa María Oleri, trabajan. Bueno, el tráfico de influencias es agotador. Comprar casitas, carros y caballos también es agotador. Hacer rico en cada pleno cansa. ¿Qué? Hacer circo en cada pleno cansa y mucho. Hacer berrinches y agarrarse a bolsazos unos a otros, así como gritarse corruptos es muy cansado. Hacerse los buenos y sacrificados por el pueblo es extenuante. Humberto Morales dice, sí, todo lo traban, dicen, sí, tampoco trabajan, del 33 solo unos pocos, todos los diputados trabajan, pero para sus partidos. Claudia Parada, qué buena rolita. Bueno, así, Raúl Villanueva, Enrique Félix, Santiago Hernández, todos, saludos, ya me voy, me tengo que ir. Alejandro Valenzuela, que regrese la evaluación ciudadana al poder. Luis Lan, Javier Santana, Chavi, Lucía Torrero, el Basilio, todos, muchísimos comentarios, ya me tengo que ir. Fabi Gómez, Ulises Peña y Ernesto Hernández, los ganadores de los que se van a ir al base. Con permiso, que tenga que ser, ahora decir, gracias. Gracias, Luis Alberto. Círculosonora.com, excelente debate.